Muy buenas y bienvenidos a una clase del curso intensivo Mira Asturias. Mi nombre es Jonathan Calavia y en la siguiente clase vamos a estudiar una serie de conceptos que versan sobre la medicina de urgencias y emergencias. Ha sido una especialidad que no ha sido preguntado en muchos mires, pero últimamente nos están preguntando conceptos. Por tanto, vamos a repasar los conceptos más importantes y que es más probable que nos puedan entrar en los siguientes exámenes para que no nos pillen y para que podamos responder con seguridad las preguntas. Así que mucho ánimo y vamos a por ello. Primero vamos a empezar a definir y a explicar por qué se hace el triaje extrahospitalario. Imaginar que sois médicos y que trabajáis en una ambulancia. Como muy bien sabéis, en la ambulancia suele haber poco personal sanitario, a veces ni siquiera hay médico, suele haber alguien relacionado con enfermería y técnicos sanitarios. Entonces nos llaman porque ha habido un accidente de tráfico con múltiples víctimas, pero como tenemos pocos recursos sanitarios, hay que realizar el triaje extrahospitalario. Por tanto, este triaje extrahospitalario se realiza porque hay pocos medios sanitarios y múltiples víctimas. Y este triaje consiste en seleccionar. Hay que categorizar a los pacientes para dar a cada uno de ellos los recursos que necesita, porque tenemos recursos limitados para múltiples víctimas. Por lo tanto, hay que seleccionar a los pacientes, que es lo que hace el triaje extrahospitalario. Y este triaje se hace basándose en diferentes criterios, como la gravedad, las posibilidades de supervivencia, y el triaje hay que hacerlo de forma rápida, anterógrada, es decir, tú evalúas a un paciente y no puedes volver a este paciente hasta que no hayas evaluado a todos los pacientes, de forma constante, precisa, etc. Y lo que quiero que recordéis sobre todo el triaje extrahospitalario es cómo se hace la categorización, la selección de los pacientes. Y para ello hay diferentes categorías. Tenemos aquellos pacientes que están en estado crítico y que necesitan un tratamiento de inmediato para no fallecer, que son los que tienen prioridad 1 y se clasifican dentro de la categoría roja. Luego están aquellos pacientes, aquellas víctimas que están graves, pero que permiten una demora inicial en el tratamiento. Son aquellos que, por tanto, tienen prioridad 2 y que se categorizan dentro de la clasificación amarilla. Luego están aquellas víctimas que tienen lesiones leves, que se puede demorar su tratamiento hasta más de 6 horas, por lo que tienen una prioridad 3 y se clasifican dentro de la categoría verde. Y luego tenemos dos categorías un poco diferentes, una de ellas que encuadra a los pacientes fallecidos, por lo tanto tiene prioridad menor, y esta es la categoría negra. Y luego tenemos una serie de pacientes en los que hay que emplear muchísimos recursos y en los que las probabilidades de supervivencia son mínimas, por lo tanto esta prioridad es nula y se engloban dentro de la categoría azul o categoría gris. Por tanto, categorizar a los pacientes es fundamental para poder darle a cada uno los recursos que necesita. Y para hacer este triaje hay diferentes tipos de forma. Tenemos el triaje básico de tipo SORT, que lo que se hace es preguntar a aquellas personas que pueden caminar, y los que pueden caminar se clasifican ya de color verde, prioridad 3. Si no pueden caminar, se realizan otras preguntas y otras serie de acciones y se va clasificando a los pacientes según puedan realizar o no esas acciones. Otro tipo de triaje sería el triaje STAR, que es muy parecido al anterior y que de nuevo se pregunta quién puede caminar o quién no puede caminar, y aquellos que caminan se clasifican como prioridad 3 o de color verde. Otro protocolo que ya han preguntado en el MIR y que es muy importante es el protocolo PAS. Protocolo PAS que ha propuesto la Dirección General de Tráfico para los accidentes de tráfico. Y del protocolo PAS quiero que recordéis lo que significa cada sigla. La P de proteger. Hay que proteger a los accidentados, protegerte a ti mismo y protegerte al entorno. La A se refiere a de avisar. Hay que avisar al 112 y decir dónde ha ocurrido el accidente, cuántos accidentados hay y cómo están los accidentes. Y la S de socorrer. Y cuando socorramos es muy importante recordar que hay que mover lo menos posible al paciente y, si es posible, no moverlo. Por lo tanto, protocolo PAS, P de proteger, A de avisar y S de socorrer. Siguiente, ahí quiero que recordéis la cadena de supervivencia. ¿Qué acciones hay que hacer ante una parada cardiorrespiratoria? Ante una parada cardiorrespiratoria haremos la cadena de supervivencia, que está formada fundamentalmente por 4 eslabones y hay que hacerlos siempre en orden. Un primer eslabón que consiste en el reconocimiento temprano de la parada y hay que solicitar ayuda al 112. El siguiente paso sería hacer una reanimación cardiopulmonar básica por los testigos. Tercer paso, hay que buscar un desfibrilador automático externo y hay que utilizarlo. Y recordamos que solo hay dos ritmos que se puedan desfibrilar, como son la fibrilación ventricular y la taquicardia ventricular sin ritmo.
Y el último paso del eslabón serían los cuidados post-resucitación. Y quiero que recordéis conceptos básicos de una RCP básica. Ante un paciente que no responde y que está en parada, tenemos que hacer ciclos de reanimación 32, es decir, 30 compresiones torácicas y 2 insuplaciones. Siempre que podamos hay que buscar un desfibrilador, hay que utilizarlo y hay que esperar hasta que vengan las asistencias sanitarias. Y por último, para acabar con esta clase, quiero que recordemos las escalas SOFA y Quick SOFA. Se utilizan sobre todo en pacientes críticos que están en UCI y relacionados con la infección. Imaginemos que estamos ante un paciente de 55 años que está en UCI y que tiene un cuadro infeccioso y queremos saber si hay disfunción orgánica, porque si el paciente tiene disfunción orgánica se clasificará como sepsis. ¿Y cómo sabemos si este paciente tiene disfunción orgánica? Con las escalas SOFA y Quick SOFA. ¿Y qué quiero que recordemos estas escalas? Primero, la escala SOFA es una escala muy engorrosa, se utiliza poco en la práctica clínica porque tiene muchos ítems, por lo tanto, solo quiero que recordéis los 6 ítems que tiene la escala SOFA, que es que se estudia el sistema nervioso central a través de la escala Glasgow, se estudia la afectación renal, la afectación hepática, del aparato respiratorio, cardiovascular y coagulación. Pero la escala que se utiliza fundamentalmente en la práctica clínica porque es menos engorrosa, es más rápida, es la escala Quick SOFA. Y quiero que os aprendéis, porque no lo han preguntado y lo van a preguntar, los 3 ítems que se tienen en cuenta en la escala Quick SOFA. Lo van a preguntar en los próximos MIRES. Recordad, Quick SOFA se tiene en cuenta la alteración en el nivel de conciencia, sobre todo un Glasgow menor a 13. También se tiene en cuenta la tensión arterial sistólica que esté por debajo de 100 y la frecuencia respiratoria que esté por encima de 22. Y si se cumplen 2 de estos 3 criterios, la escala Quick SOFA, tiene una validez predictiva similar a la escala SOFA. Por tanto, ¿qué conceptos hay que recordar de esta clase? Sobre todo, el triaje en colores, cómo se hace el triaje en colores y a qué prioridad significa cada color. Recordar protocolo PAS, P de proteger, A de avisar, S de socorrer. Recordamos también la cadena de supervivencia ante una parada cardiorrespiratoria, hay que hacerla en orden, y de las escalas, si hay que quedarse con algo, nos acordamos de los 3 ítems de la escala Quick SOFA porque lo van a preguntar en los próximos vídeos. Recordamos protocolo PAS, DGT, accidentes de tráfico, P de proteger, A de avisar, S de socorrer. Y cómo podemos clasificar a los pacientes en el triaje de color verde, hay que preguntar si caminan, y aquellos que caminan y obedecen órdenes se clasifican como verdes o prioridad 3. Y el Quick SOFA, los 3 ítems, quiero que los recordéis porque los van a preguntar. Y como veis, las preguntas son de los últimos MIRES. MIR 2017 nos preguntaron que ante un accidente de tráfico, ¿qué hay que hacer? Recordamos, accidente de tráfico, protocolo PAS. Y la primera actuación se refiere a la P de proteger a los accidentados, a ti mismo y al entorno. Nos hablan también en el MIR 2017 de cómo se hace el triaje y cómo podemos identificar a los pacientes de color verde. Recordamos que los pacientes de color verde hay que preguntarles si caminan, por lo tanto, aquellos pacientes que puedan caminar se clasifican de color verde. Y por último, ante una parada cardiorrespiratoria, recordar que hay que utilizar la cadena de supervivencia, 4 eslabones en órdenes: reconocimiento precoz y pedir ayuda, resucitación cardiopulmonar precoz, desfibrilación precoz y por último cuidados post-resucitación. Estos han sido los conceptos más importantes y que quiero que os llevéis de emergencias sanitarias, que probablemente los van a preguntar en los próximos años. Mucho ánimo con el estudio y un saludo.